Muy buenas noches Latinoamérica, muchísimas gracias por estar una vez más en un webinar. En la actualidad está difundido ampliamente el concepto de relativismo moral, según el cual no existe ningún estándar moral universal sobre el cual juzgar las acciones humanas. Esta postura ha servido de escudo para que muchos individuos cometan sin más actos reprochables, desatando una crisis de carácter moral. Sin embargo, en contraposición a esta postura, hay un sistema filosófico que defiende la existencia de una realidad objetiva, sobre el cual es posible juzgar la moralidad o inmoralidad de las acciones, el objetivismo. Estudiantes por la Libertad y el Hispanic American Center for Economic Research, ACER, traen un nuevo webinar en el que analizaremos junto a Diego Colombo esta filosofía. Él es ingeniero mecánico por la Universidad de Buenos Aires, es empresario, consultor en sistemas financieros e impositivos y estudió sobre el objetivismo. Es miembro del Consejo Académico de la Fundación Ayn Rand y ha dictado numerosos seminarios de filosofía objetivista en diferentes ciudades de Argentina y Uruguay. Muchísimas gracias, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes para algunos. Buenas noches, todo tuyo. Bueno, a ver, la idea del seminario es dar una breve introducción sobre el objetivismo, tratar de llegar lo más rápido posible, más que nada para hacerlo breve, a los conceptos fundamentales del objetivismo y después poder tener algún tiempo para evacuar dudas o para hacer preguntas al respecto. Así que, para aprovechar el tiempo, vamos a tener un equilibrio entre la velocidad en la que podamos llegar a asimilar ciertos conceptos y poder ir yendo en forma ordenada por todas las ideas que vamos a pasar, que son bastante profundas. Aquí tenemos enfrente una frase de Ayn Rand. Ayn Rand es la creadora de esta filosofía llamada objetivismo. Esta frase se hizo muy famosa, fue escrita en el año 1950, la voy a leer rápidamente, aunque ustedes la podrán haber leído ya. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada. Bastante actual, digamos, parece la frase, y es un poco el resumen de todo un pensamiento muy profundo que esta mujer nos ha dejado como legado, yo creo que es de un valor enorme a la humanidad. Así que vamos a dar rápidamente comienzo un poco a los principios de esta filosofía. La idea en realidad es, más allá de la broma de los celulares, la idea es que podamos interpretar lo que sigue tratando de no tener muchos prejuicios por el bien, digamos, porque vamos a intentar hacer vamos a transitar en forma ordenada por toda la filosofía, con lo cual vamos a intentar comenzar prácticamente desde cero. Primero voy a dar una pequeña introducción de lo que es la filosofía. Yo aclaro que yo soy ingeniero, no soy un estudiante de filosofía, con lo cual cualquiera podrá decir cómo llegó un ingeniero a tener esta pasión y estas ganas de estudiar y difundir una filosofía. Hay que empezar por entender que la filosofía no es algo abstracto, no es nada más que un patrimonio de los intelectuales o de alguien que quiera encerrarse en una habitación a pensar, sino que la filosofía tiene que terminar siendo algo práctico. Una filosofía que no es práctica, que no es aplicable, no tiene ningún sentido, y creo que Ayn Rand dejó esto muy de manifiesto creando la filosofía objetivista, que yo creo que es la base, digamos, para entender muchísimas otras cosas. Y entonces vamos a hacer un pequeño raconto muy rápido de lo que es la filosofía. Más que nada la filosofía es una, digamos, una disciplina que está organizada en 5 ramas,
vamos a pasar rápidamente por esas 5 ramas para entender cómo está organizado todo el pensamiento humano, inclusive independientemente de la filosofía que a alguna persona en particular le interese. Entonces vamos a repasar rápidamente algunos conceptos como principios, valores, códigos. Acá hay digamos, una pequeña lista, digamos, de algunas de esas palabras que solemos considerar valores, y quizás no todos le damos el mismo significado o la misma importancia, pero sí, por suerte, inclusive las personas que no piensan como uno, y creo que en ese sentido es muy generalizada la idea de que el valor es algo importante, y que los valores son importantes, y que de alguna manera tenemos que guiarnos por valores. Eso es muy bueno, aunque si uno profundiza un poco, se va a encontrar con que no todos tenemos la misma noción, la misma idea de lo que es un valor, y mucho menos de cuáles son los valores que realmente deben guiarnos. Eso es un poco el objetivo de esta exposición. En general, para que vean cuál es la importancia de la filosofía, en general cualquier pensamiento que alguien pueda llegar a tener, si uno se hace la pregunta del porqué de las cosas, llega a un pensamiento que es bastante lógico, que está un poco ahí escrito: cuál es el origen de las cosas, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia, etcétera, etcétera. Y es por eso que la filosofía se divide en esas 5 ramas que están ahí, de las cuales yo voy a hablar muy rápidamente, que son la estética, la política, la ética, la epistemología y la metafísica. Y que de alguna manera están en el orden, digamos, desde abajo hacia arriba, en el orden en el cual tienen la importancia o la base, digamos, y ahora voy a explicar un poco por qué. En definitiva, para entender el mundo y saber vivir, hay que entender de filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía estudia la naturaleza fundamental de la existencia del hombre y de su relación con la existencia. En oposición a las otras ciencias, que son ciencias especiales, específicas, que estudian algo en particular. La filosofía está de alguna manera implícita o es necesaria para cualquiera de las ciencias especiales, como la medicina, la biología, la abogacía, o cualquiera de las carreras que normalmente, u oficios que normalmente tenemos. Cosa extraña, digamos, que quizás deberíamos tener un poco más de base filosófica en cada una de las, aunque sea en el secundario, inclusive, o a veces hasta en el primario, para entender un poquito cómo esos principios están de manifiesto a pesar de que no los identificamos directamente. Por eso es que la filosofía de alguna manera abarca todo y a veces es un poco difícil de entender, pero créanme que en letra de Ayn Rand y en el objetivismo, la filosofía se hace algo bastante entendible y práctico. Eso fue lo que a mí, por lo menos, me atrapó. Y la gente que ha leído algunos de sus libros. Es normal también entender esto y pensar que en general la gente piensa esto, dice: nunca pienso en términos tan abstractos, si lo que me interesa son los problemas particulares de la vida real, ¿para qué necesito la filosofía? Y Ayn Rand contesta: para poder manejarse con los problemas concretos, particulares de la vida real, es decir, para poder vivir en este mundo. Es decir, una filosofía que no sirva para eso, o que a uno no le sirva para eso, o que uno no la aplique para las cuestiones cotidianas, no es una filosofía que realmente tenga sentido o que tenga algún tipo de validez. Entonces, como decía, la filosofía se divide en ramas: la metafísica, que es la que estudia la existencia. Muy rápidamente, imagínense que deben haber cientos o miles de libros hablando de este tema solamente. La segunda rama, que tiene que ver con las herramientas que tiene el hombre, o la teoría que utiliza el hombre, o cuáles son los medios que utilizamos para aprender, para conocer las cuestiones de esa existencia. Por eso que de alguna manera la epistemología depende bastante de la metafísica, porque estamos estudiando algo que existe, y eso nos genera un interrogante que cada uno de nosotros, de alguna manera, tiene en su fuero íntimo, en su pensamiento, lo que considera que son sus herramientas o su teoría del conocimiento, a pesar de que quizás nunca se puso a analizarlo profundamente.
La tercera rama es la ética, y la ética se ocupa de saber lo que es bueno o malo para el hombre, de qué es lo que uno debería hacer, de qué es lo que uno le debería preocupar, si el objetivo de la vida de cada uno es la autorrealización o es vivir para los demás, si debe dar prioridades a los valores o si debe colocar el interés de los demás por encima del suyo, si debe buscar la felicidad o si debe buscar el autosacrificio. De eso ni más ni menos se trata la ética, que vuelvo a repetir, en general todo el mundo habla de ética, todo el mundo habla de valores y todo el mundo tiene alguna opinión al respecto. Y quizás nunca haya leído específicamente algún libro de ética. En definitiva, la ética es la que de alguna manera nos hace elegir en cada una de nuestras acciones qué es lo correcto o lo incorrecto en función de algún patrón que ya veremos. La quinta rama es la política, a pesar de que la palabra política está bastante utilizada con un significado en particular, la política es algo mucho más amplio. La política es ni más ni menos que toda la teoría o todo el estudio que tiene que ver con la vida en sociedad. Es decir, si hubiera una sola persona viviendo en este mundo o en una isla, esa persona prácticamente no tendría que lidiar con ningún principio político. En la medida en que una persona vive en sociedad, de alguna manera los principios políticos, es decir, cómo convivimos, se tienen que poner de manifiesto. Bueno, y ahí pueden aparecer diversos pensamientos políticos, como por ejemplo si cada uno tiene un rol en la sociedad, si un hombre debe servir a los demás o procurar su propio interés, si debe haber un Estado y en ese caso cuál debe ser su rol, etcétera, etcétera. Imagínense la cantidad de pensamientos diversos que pueden existir o visiones haciéndonos este tipo de preguntas y desde ahí surge todo el abanico de ideas políticas que tenemos y que hemos tenido en la historia de la humanidad. Entonces la cuarta rama sería la política, que define los principios de un sistema social apropiado, y la quinta rama, sobre la cual seguramente no vamos a tener tiempo de hablar, es la estética, que tiene que ver con el arte y con todas las necesidades de conciencia que tiene el hombre, de alguna manera lo que le da, digamos, el sentido a la vida, de disfrutar la vida, etcétera, etcétera, de cada uno, y eso en general se manifiesta a través del arte, sobre lo cual hay mucho escrito, pero no hay tantas cuestiones escritas desde un punto de vista filosófico. Ayn Rand se animó a escribir un libro muy interesante para el que le interese el arte, que se llama Manifiesto Romántico. Bueno, hasta aquí la primera parte, espero que a pesar de haber ido muy rápido, más o menos se entienda. Es una introducción simplemente para que sepamos que todo nuestro pensamiento y todos nuestros principios se basan en el estudio de estas ramas, y sobre estas ramas de la filosofía es sobre las cuales el objetivismo, Ayn Rand, dio contenido. Es decir, mirándolo de esta manera, cualquier filosofía que tengamos le da respuesta a cuestiones en cada una de esas ramas. Inclusive respuestas que quizás no fueron elaboradas muy profundamente por cada uno de nosotros, o en forma personal, o porque hayan leído algún libro, o hayan escuchado, o hayan tomado algún curso. Hasta la persona que nunca haya leído nunca nada, ningún libro, no haya estudiado, seguramente si uno le hace preguntas metafísicas, respecto de lo que es la vida, etcétera, etcétera, tiene sus respuestas y las va a dar casi sin pensarlo mucho. Sobre cuáles son los principios éticos que rigen su vida también tendrá sus respuestas. Sobre la política, obviamente, también. Y eso, en definitiva, es lo que conforma la línea de pensamiento y las acciones de cada uno en su vida. Siendo así, imagínense que podríamos decir que cada uno tiene una filosofía implícita, estudiada o analizada en mayor o menor medida, y esto de alguna manera no da garantía de que esa filosofía sea coherente o sea muy estudiada o no tenga contradicciones en distintas ramas o en distintos ámbitos.
Y normalmente cuando eso es así, que en el 90% de las personas es así, porque además uno va aprendiendo y va tomando como válidas determinados principios en función de los amigos que estuvo en la primaria, en función de lo que aprendió en el colegio, en función de sus padres, en función de las reuniones que tiene, del lugar donde trabaja, dependiendo también del nivel intelectual de la persona, podrá oponerse o no a los principios que su grupo considera válidos. En definitiva, inclusive podrá tener un pensamiento muy profundo, quizás en desacuerdo con su grupo y no manifestarlo. En definitiva, la filosofía de cada uno casi sería única, y sería muy bueno que en realidad sea una filosofía homogénea, coherente, pensada, y eso es de alguna manera lo que ofrece el objetivismo, y lo que Ayn Rand ha creado y ha podido expresar en cada una de estas ramas. Así que lo que viene a partir de ahora es entrar en cada una de estas ramas y dar la visión objetivista al respecto. Y quiero aclarar también que prácticamente no existe y no ha existido nunca una filosofía que realmente haya aportado un contenido a las 5 ramas en forma conjunta y organizada, que es lo que ustedes van a escuchar ahora. En realidad esta charla es más que una charla, es un curso, lleva mucho tiempo, yo lo voy a hacer muy rápido, pero todos los filósofos y los pensadores generalmente se han ocupado de algunas partes, de algunas de estas ramas, inclusive algunos de los términos con los cuales se conocen los pensamientos no corresponden a todas las ramas en general, sino que corresponden a alguna de ellas o a alguna parte de ellas. El objetivismo y Ayn Rand tuvo esa grandeza de organizar todo y crear una filosofía homogénea que dé contenido a todo este pensamiento. Entonces, para empezar, acá lo único que hice fue reorganizar estas 5 ramas de otra forma en la cual de alguna manera dependen. Es decir, en la base del pensamiento está la idea de la existencia, que sería la metafísica, y las herramientas que nosotros consideramos válidas para conocer esa existencia, y en función de esta base metafísica y epistemológica, disculpen por ahí los que no están acostumbrados a estos términos quizás que parecen muy rebuscados, pero son los nombres que tienen, en base a estas 2 ramas es donde uno se puede parar firmemente respecto de principios éticos. Es decir, sería muy incoherente tener un pensamiento ético de una naturaleza que se contraponga o que no sea amigable con algún pensamiento metafísico de distinto color, digamos, y lo mismo para la epistemología. Entonces vamos a empezar rápidamente con la metafísica, muy rápidamente porque no quiero aburrirlos. La metafísica se basa en la existencia, en la realidad, y lo que dice Ayn Rand, o el objetivismo, es algo muy simple, parte de una premisa muy básica, que es la existencia existe, y a partir de lo que prácticamente es la ley de identidad, aparentemente una frase muy simple, desde ahí se desencadena una serie, digamos, de principios que son derivados de esa primera frase. Dice que la realidad es independiente de la conciencia, es decir, que la realidad es objetiva, es decir, que la realidad no la crea la conciencia, sino que es algo que la conciencia trata de aprender o de conocer. La realidad es independiente de cualquier tipo de conciencia natural, se acepta solo lo natural y la naturaleza opera bajo la ley de causa y efecto, no existen efectos sin causa y los humanos están sujetos a la ley de causa y efecto. Estos son algunos tips, digamos, como para no demorar mucho en metafísica. Para cada uno de estas ramas voy a hacer un resumen que sería como una especie de, digamos, de ley suprema, como si fuera la Constitución, la ley suprema, resumida en esta frase. La realidad, el mundo exterior, la existencia, independiente de la conciencia, independiente de cualquier conocimiento, creencias, sentimientos, deseos o temores.
Esto significa que A es A, que los hechos son los hechos, las cosas son lo que son, y la tarea de la conciencia del hombre es percibir la realidad, no crearla o inventarla. Así el objetivismo rechaza toda creencia en lo supernatural y cualquier aclamación de individuos o grupos que dicen crear su propia realidad. Esto es un resumen que si uno en algún momento quisiera saber en pocas palabras cuál es el pensamiento objetivista respecto de la metafísica, este sería un poco un resumen muy resumido, demasiado resumido quizás. Para resumirlo, todo el pensamiento objetivista se resume en esta ley que se llama la ley de identidad, que es propia de Aristóteles, y que tiene dos corolarios que yo ahora no lo voy a expresar, pero hay mucho escrito sobre esto, y simbólicamente está puesto acá abajo como diciendo todo el resto del pensamiento está basado en este principio que lo abarca todo. La segunda rama es la epistemología. La epistemología es una palabra bastante rara, digamos, que por ahí para el que no conoce le puede asustar. En el fondo es nada más que la ciencia que estudia los mecanismos por los cuales nosotros consideramos que algo es correcto. Y respecto de, en este sentido, el objetivismo cree que la verdad es objetiva, que es racional, es decir, que la verdad es bien entendida, es un absoluto, es decir, la realidad es un absoluto, que además puede ser conocida. Se rechaza el escepticismo es un movimiento que no es una filosofía tan completa como el objetivismo, pero son líneas de pensamiento de muchos autores o filósofos que han escrito respecto del escepticismo que creen de alguna manera lo contrario. Se rechaza el escepticismo, la idea de que no existen absolutos, de que nadie puede estar seguro de nada y que todo es cuestión de opinión. Los escépticos creen que la realidad es subjetiva, que varía de persona en persona y que nunca puedes conocer una realidad extrema. Hay mucho escrito al respecto, por supuesto que el que quiera profundizar en estos temas no tiene más que por ahí leer algún libro de Ayn Rand, o con mucho gusto me pueden ubicar, digamos, por Facebook, y se dan cursos de esto, obviamente, con mucha profundidad. Acá hay un pequeño cuadro que da un poco la idea de cómo la razón y las emociones están relacionadas. La razón es un proceso consciente, en cambio las emociones son más a nivel subconsciente, y las emociones, Ayn Rand tiene que hablar un poco de esto para poner un poco sobre la mesa cómo funciona nuestro cerebro, cómo se mezclan las emociones con la razón, y poner cada cosa en su lugar, porque bueno, también se ha hablado mucho respecto a este tema. La explicación un poco psicológica que ha dado Ayn Rand es que las emociones son como una gran computadora que juzga las cosas de acuerdo con sus valores, pero lo hace de una forma muy rápida, muy automática, que no da tiempo al consciente a elaborar. Con lo cual, si uno tiene conflicto entre las emociones y la razón, es porque desde el punto de vista consciente tiene ciertos principios que no los tiene a un nivel subconsciente, que es el que de alguna manera se pone manifiesto cuando uno expresa una emoción. Y después por otro lado está el inconsciente, que es un proceso aleatorio. Bueno, esto acá se entra un poco en el terreno psicológico de la psicología. Pero es para dar simplemente una idea. Y para terminar, digamos que vuelvo a repetir que quiero hablar muy poco sobre epistemología y sobre metafísica, este sería un poco el resumen del principio que el objetivismo toma como válido respecto de este tema. Hay varios libros escritos, vuelvo a repetir, no es algo muy para tomar a la ligera, y discúlpenme la velocidad con la que quizás estoy avanzando. Dice, la razón del hombre es completamente competente de conocer los hechos de la realidad. La razón, la facultad conceptual, es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del hombre. La razón es el único medio del hombre para adquirir conocimiento. Así el objetivismo rechaza al misticismo, no acepta a la fe o a los sentimientos como medios de conocimiento.
y al escepticismo que proclaman la imposibilidad del conocimiento y estar seguro de algo. Y acá al respecto, obviamente hay un choque digamos, con las religiones, respecto del tema de la fe, que quizás un poco para aclarar un poco el tema, simplemente el objetivismo no considera la fe como un medio de conocimiento. Y ahí cada persona puede llegar a tener, digamos, su explicación al respecto, pero fundamentalmente lo que se dice es eso, no se acepta a la fe o a los sentimientos o a las emociones o a cualquier cuestión que pueda llegar a ser intuitiva o de alguna otra naturaleza respecto de adquirir conocimiento. Por supuesto que hay mucho escrito sobre esto y es una de las ramas de la filosofía más complejas y sobre la cual los filósofos quizás han estado más en desacuerdo o han analizado más. Bueno, y ahora entramos en un terreno un poco más práctico, donde quizás cada uno pueda llegar a tener cierto contacto con cosas que le suceden más a diario, que tiene que ver con la ética. El objetivismo considera que la ética se puede definir perfectamente, que la ética tiene un fundamento, que no es un capricho, y por lo tanto, con estas dos ramas bastante bien sólidas respecto de que la existencia es algo que se puede conocer y de que la razón del hombre es una herramienta muy válida para conocer esa realidad, se puede definir una ética apropiada para el ser humano. La ética se basa en valores, y fíjense que acá hay una definición bastante simple respecto de lo que es un valor, y es una definición, además de simple y valiosa, porque es simple, muy contundente, y muy fácil de entender. Valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y conservarlo. Cualquier cuestión que a nosotros nos haga movilizar para obtener algo, sea por supuesto material o espiritual o lo que sea, es algo que nosotros consideramos valioso. Y si lo tenemos, obviamente no lo queremos perder. Y los valores, de alguna manera, son los que guían nuestras acciones. Acá voy a pasar rápidamente por un pequeño desarrollo, digamos, respecto de la diferencia entre el ser humano y otros entes, muy rápidamente para tener una idea de dónde surge la teoría, digamos, o el principio de valor y la ética aplicable al ser humano. Lo que dice Ayn Rand, o un poco este desarrollo, es que el universo se divide entre entes inanimados y organismos vivientes. Los que viven, los organismos vivientes, tienen alternativa de seguir viviendo o de dejar de vivir, es decir, la existencia es una alternativa solamente válida para la vida, y hay organismos de distintos niveles, digamos, de complejidad, que requieren distintos tipos de mecanismos para mantenerse con vida. Entonces, ¿cómo descubre el ser humano el concepto de valor? La forma más básica de un ser humano o un bebé que recién nace, o un ser humano que quizás tenga poco conocimiento, su forma básica es a través de las dos sensaciones físicas primarias, que son el placer y el dolor. Por supuesto que esto le va a dar una visión muy limitada, muy primitiva, pero obviamente, en principio, el mecanismo de placer y dolor en el cuerpo de los organismos vivos, que poseen la facultad de conciencia, es decir, la facultad de sentir placer o dolor, les sirve como un protector automático. Todo aquello que le produce placer le da la idea de que es un curso de acción correcta, y aquello que le produce dolor le da la idea de un curso de acción incorrecta. Como los organismos vivos tienen una gran gama de complejidad, desde lo más simples hasta los más complejos, esos mecanismos básicos le pueden servir más a las plantas o a los animales, mejor dicho. Acá fíjense que el rango de conciencia de alguna manera se pone a partir de los animales,
En el caso de las plantas tienen un mecanismo más automático, que no es placer o dolor, sino que son funciones automáticas por las cuales o extienden sus raíces o buscan lugares húmedos, tratando simplemente de girar, o simplemente si no están en el lugar indicado se mueren, y si la planta es una planta de exteriores y está en el lugar correcto, podrá seguir viviendo. Y las funciones automáticas que tienen las plantas le van permitiendo encontrar esos valores que quizás para las plantas son simplemente tener agua, luz, humedad, nutrientes, etcétera, etcétera. En la medida en que los organismos son más complejos, necesitan otros mecanismos más complejos y menos automáticos. Y acá para poner 3 ejemplos, digamos, muy básicos, porque imagínense que todo el sistema, digamos, que hay en la biología, nos podría dar muchísimas gamas intermedias, desde plantas hasta el ser humano, pero bueno, clasificándolos así, las plantas tienen funciones automáticas, los animales tienen algunos valores automáticos y tienen un mecanismo sensorial, y el ser humano tiene lo que se llaman valores conceptuales, que se obtienen por conocimiento conceptual, y no es automático. Y acá es donde de alguna manera para el ser humano el tener un mecanismo ético le resulta más complejo. Muy rápidamente, el mecanismo de la razón, en el caso del ser humano, parte de una realidad que está en contacto con los sentidos, esa realidad genera sensaciones, y esas sensaciones generan percepciones. La diferencia fundamental entre sensación y percepción es que las sensaciones duran lo que dura el estímulo, en cambio la percepción es algo que uno puede mantener en la memoria. Esas percepciones nos dan la idea de que algo existe, de que algo tiene cierta forma, no es simplemente, como en el caso de las sensaciones, un pinchazo o una sensación de calor o de frío. La percepción es algo más complejo, y esas percepciones, a su vez, clasificadas en conceptos y organizadas a través de la lógica, nos permiten adquirir nuestro conocimiento, que en términos muy rápidos, para así decirlo, es una estructura jerárquica, que va montando, digamos, distintos niveles de conceptos, a llegar hasta los conceptos más abstractos. De alguna manera, todo esto pertenece a nuestra conciencia, y esto es lo que tenemos en mente a la hora de tomar cualquier decisión o a la hora de vivir simplemente. Y acá, de alguna manera, para contrastar, voy no a hablar de objetivismo, sino a hablar un poco de qué es lo que la ética mayoritariamente, por ponerle un nombre, es la ética aceptada en general. Es decir, como lamentablemente el objetivismo no tiene 2000 años, sino que tiene 30 años o 50 años, dependiendo de cuándo querramos tomarlo. Yo creo que la teoría objetivista Ayn Rand la terminó prácticamente cuando terminó de escribir El manantial, y luego La rebelión de Atlas, en los años 60, 50 y pico, pero por supuesto la fue refinando más adelante, y ella falleció en el 85. Con lo cual no tenemos tantos años o tantos siglos de difundir esto, y por lo tanto las éticas mayormente aceptadas están influenciadas por filósofos que vivieron hace 2000 o 3000 años o hace 500 años, y en general obviamente no eran de origen aristotélico como es Ayn Rand. Prácticamente toda la filosofía de Ayn Rand está basada prácticamente y fundamentalmente en Aristóteles. Bueno, normalmente la gente se hace una pregunta, se hacen 2 preguntas: ¿qué son los valores y quién debe ser el beneficiario de dichos valores? Estas 2 preguntas de alguna manera se han contestado en forma conjunta, y se ha tomado esa respuesta como la respuesta válida. Es decir, la ética comúnmente aceptada por todos reemplaza la primera por la segunda. Es decir, se declara que toda acción realizada en beneficio de los demás es buena, y toda acción realizada en beneficio propio es mala. Para resumir, parece infantil, pero realmente la forma en la que generalmente pensamos o se piensa en una sociedad es esa. Es decir, nos fijamos quién es el que se beneficia con esta acción tuya.
Si te beneficiás vos mismo, entonces consideramos que no necesariamente es una acción correcta, buena y considerada buena. Ahora, si tú estás trabajando para los demás, entonces en principio podemos pensar que sos una buena persona y por lo tanto estás actuando en forma correcta. Es decir, el beneficiario de la acción es el criterio de valor moral, mientras que el beneficiario, sea cualquiera, salvo uno mismo, todo está permitido. Esto es un resumen quizás psicológicamente muy simple, pero yo les puedo asegurar que si uno hace una estadística o uno trata de analizar un poco el tema, o analiza qué despierta aplausos en el discurso de un político o de alguien que hable desde un balcón o en un medio donde haya mucha gente, les puedo asegurar que es cuando se expresan principios de esa naturaleza. Cuando el beneficiario de nuestros actos no somos nosotros, sino los demás. En cambio, los valores y las virtudes de la ética objetivista, de alguna manera, están basados en esto, en que la razón es la herramienta para el conocimiento, de que el propósito es su elección de la felicidad que esa herramienta le puede lograr, y la autoestima como un elemento de confianza y de certeza de que nuestra mente es competente para pensar y de que su persona es digna de ser feliz. O sea que la razón es la fuente, el propósito es el trabajo productivo y el motor es la autoestima, y como resultado tenemos el orgullo. Ahora voy a pasar rápidamente porque vuelvo a repetir que me interesaría expresar algunas cuestiones muy, muy básicas y después, en todo caso, debatir y que haya algunas preguntas. Me interesa mucho, tanto para personas que conozcan el objetivismo como personas que simplemente hayan escuchado esta presentación. Voy a dar muy rápidamente, en la visión objetivista, cuáles serían las 7 virtudes que considera el objetivismo para un objetivista, es decir, para una persona que quiera seguir esta filosofía y actuar en función de ella. Voy a dar cuáles son las virtudes. Aclaro que las virtudes son valores propios, son valores de conciencia, es decir, son aquellos valores que uno considera primarios. Y voy a dar una muy breve definición de cada una de ellas. La primera virtud que Ayn Rand considera que debe tener un ser humano es la racionalidad. Todas estas virtudes relacionan a la persona con el medio ambiente. Es decir, todas tienen que ver con una relación de la conciencia de la persona con el medio ambiente y son herramientas para vivir la vida correctamente. La racionalidad es el reconocimiento del hecho de que la existencia existe, de que nada puede alterar la verdad, que nada puede ser más importante que el acto de percibirla, o sea, de pensar, de que la mente es el único juez de valores y la única guía de acción. Por supuesto que se puede hablar mucho al respecto, es decir, no tiene sentido guiarse por las acciones de otro, guiarse por el pensamiento de otro, guiarse por otra cosa que no sea el análisis pormenorizado de cómo son las cosas, etcétera, etcétera. Digamos, esto está muy relacionado con el pensamiento respecto de metafísico, digamos, del objetivismo y epistemológico, que habíamos hablado hace un rato. La segunda virtud es la independencia, que un poco lo acabo de mencionar recién, es el reconocimiento del hecho de que la responsabilidad de juzgar es de uno y nada puede ayudar a eludirla, de que ningún sustituto puede pensar por uno. Es decir, si tomamos las dos virtudes juntas, el pensamiento y el juicio es lo que a uno lo debe guiar, pero no es el pensamiento de cualquiera, sino es el de uno mismo. Es decir, uno tiene que ser independiente en cuanto a que no tiene que seguir los lineamientos de otra persona o de otros principios en la medida en que uno mismo no haya sido el juez de esos principios y de esa valoración. El tercero es la integridad. Es el reconocimiento de que no se puede falsificar la propia conciencia, de que el hombre es una entidad indivisible, que no puede admitir brecha entre cuerpo y mente, entre acción y pensamiento, entre vida y convicciones.
En resumen, la integridad es que uno debe actuar como uno piensa, y no debe tener diferencias entre una cosa y la otra. Inclusive ella no lo está diciendo como una virtud hacia los demás, sino como una virtud y como algo sano para uno mismo, que es lo que evidentemente va a mantener a una persona saludable mentalmente. La honestidad sería la cuarta. El orden no es tan importante, digamos, pero un poco están en el orden en el cual aparecen jerárquicamente. La honestidad es el reconocimiento de que lo irreal es irreal y no puede tener ningún valor, de que ni el amor, ni la fama, ni el dinero pueden tener valor si se obtienen mediante fraude. La honestidad no es un deber social, no es un sacrificio por los demás, sino la virtud más profundamente egoísta que un hombre puede practicar, su negación a sacrificar la realidad de su propia existencia a la confundida conciencia de los demás. Otra vez, la honestidad no como un valor social, no como un deber, sino la honestidad como no engañarse a uno mismo y por supuesto no engañar a los demás, que eso también genera en el fondo falta de autoestima y falta de salud psicológica, si se quiere. La otra es la justicia no como entidad social, sino la justicia es el reconocimiento de que no se puede falsificar el carácter del hombre, así como no se puede falsificar el carácter de la naturaleza, de que se debe juzgar a los hombres con tanto cuidado como a los objetos inanimados, con el mismo respeto por la verdad, con la misma visión incorruptible, que la falta de justicia solo los buenos pueden perder y solo los malos pueden beneficiarse. Otra vez, no es la justicia en el sentido de un juicio social, sino que uno mismo debe juzgar tanto a la realidad como a las personas y a los actos para poder identificar cuál es esa realidad y en todo caso después ese juicio tomarlo como un conocimiento de la realidad para poder luego actuar. Y esa justicia obviamente se refiere a juzgar a los demás, inclusive a uno mismo, obviamente que tiene un poco que ver con la honestidad. La otra es la productividad. Acá yo siempre hago un comentario, fíjense que en un pensamiento filosófico aparece rápidamente un concepto quizás económico o quizás un poco más materialista, y en el fondo la productividad, la voy a leer después, hago un comentario, es nuestra aceptación de la moral, nuestro reconocimiento de que elegimos vivir, de que el trabajo productivo es el proceso mediante el cual nuestra conciencia controla nuestra existencia. Es decir, de alguna manera que hay que ser productivo para ser independientes y para no recargar con nuestras necesidades a los demás. De alguna manera es la base para sentirnos orgullosos de nuestra existencia, orgullosos de que estamos viviendo por nuestros propios medios, por supuesto en la medida en la cual nuestro conocimiento, nuestra habilidad nos lo permita. Y la última, que también es un término bastante discutido y bastante negado como un valor, más que nada porque la definición que se le da a la palabra orgullo no es exactamente la definición con que se está tomando en este punto, aunque quizás esta sería la verdadera definición de orgullo. Es el reconocimiento de que uno es su mayor valor y como todos los valores del hombre debe ser ganado, que de todos los logros alcanzables, el que hace posible a todos los demás es la creación de nuestro propio carácter. El hombre es un ser que genera su riqueza y también genera su alma. Fíjense que normalmente, bueno, acá para terminar una etapa de la charla, les decía que normalmente se reconoce y se acepta que la gente esté orgullosa de terceros, como puede ser su hijo, su padre, su hermano o alguien que logre algo, pero normalmente no se nos acepta estar orgullosos de nosotros mismos o que uno esté de alguna manera contento por algún mérito propio. Y creo que Ayn Rand en ese sentido ha querido reivindicar al orgullo como una virtud que es una recompensa propia de las propias virtudes.
Bueno, ahí pone esa frase final que dice: la felicidad es el objetivo y la recompensa de la vida. Aquí termina, digamos, un poco, muy rápidamente, una idea de lo que son los valores básicos para el objetivismo. Voy a dar algunas conclusiones, porque aunque esto parezca quizás, dicho así, bastante obvio, o quizás habría que ver en la mente de cada una de las personas que están escuchando cómo puede funcionar haber escuchado todo esto tan rápido, voy a dar algunas conclusiones, cómo esto, y créanme que a lo largo de los años he visto que esta forma de pensar y estos principios, si bien parecían parecidos a los que consideramos válidos, en muchos aspectos son opuestos, y yo creo que de ahí nace la crisis moral en la cual estamos sumergidos, no un país en particular, sino creo que en general el mundo entero, que en cualquier lugar del mundo donde haya un ser humano, todos estos principios y estas cuestiones tan profundas de las que estuve hablando están de manifiesto y tienen algún valor o algún peso. Pero algunas de las conclusiones que se pueden sacar y que de alguna manera nos impactan es que, por ejemplo, voy a leerlos rápidamente: hay que amar al prójimo, pero de acuerdo a sus valores y no como un fin en sí mismo, sino como un reconocimiento. Es decir, no amar a todo el mundo o a un desconocido solamente como un fin en sí mismo, sino tratando de reconocer los valores que pueda tener esa persona. Hay que trabajar y esforzarse, pero no como un fin en sí mismo, sino como medio para conseguir valores que valgan la pena en relación con el esfuerzo. Es decir, el trabajo es un valor y lo hemos aprendido durante muchos años, pero un trabajo que no reditúe, que no signifique una recompensa, es un trabajo que no tiene sentido, o trabajar para los demás como un sacrificio, tampoco es algo que el objetivismo considere valioso. Por lo tanto, reivindicar el trabajo sin ningún tipo de problema, en el sentido de que uno trabaja para conseguir algún valor y ese valor le pertenece a quien hizo el esfuerzo o quien hizo las tareas que correspondan. Hay que compartir, pero no como obligación, sino en forma voluntaria y en la medida en que uno lo crea conveniente y sin sacrificar valores y solo por interés personal. Es decir, de alguna manera ese pensamiento, esa idea que todos tenemos de que hay que compartir, sea lo que sea y en cualquier medida, con cualquier persona, lo merezca o no lo merezca, de alguna manera el objetivismo pone los términos en su punto justo, y un poco ese es el principio, siempre relacionado con valores y relacionado con los valores que uno considere correctos y con la persona que uno considere que lo merezca. La moral no debe ser impuesta, sino que debe ser escogida. Una obligación moral es una contradicción, es decir, que una obligación moral, lo moral es aquello que uno elige en función de varias alternativas, y si alguien está obligado a hacer un acto, ya no es un acto moral. Es decir, lo que uno hace por obligación deja de haber existido un juicio previo, una evaluación y una decisión. Por lo tanto, no es un acto moral, simplemente será un acto obedecido que en todo caso responderá a la moral de quien le estaba apuntando con un revólver. Ya que el juicio moral debe realizarse sobre la base de una acción voluntaria y con alternativas. Si no hay alternativas voluntarias, no hay espacio para el juicio moral. Es decir, no se puede juzgar a alguien por algo que hizo cuando no tenía alternativas. Quizás se lo puede juzgar por haber llegado a una encrucijada sin alternativas, como puede ser, por ejemplo, una persona que iba conduciendo a 200 km por hora por el medio de una ciudad y se le atravesó a alguien, no tenía alternativa, pero sí lo tuvo en el momento en que inició ese viaje por esa calle a esa velocidad. La moral es una guía para obrar en nuestro beneficio, no una obligación para actuar en nuestra contra. No sé si aquí quieren hacer una pausa, tengo mucho más para hablar, ni siquiera he llegado a la parte de política, y pregunto a quien está moderando si se quiere abrir de alguna manera a preguntas o si tenemos un poco más de tiempo para hablar de alguna otra cuestión. Acá está un poco el resumen de lo que es la ética. Puedes seguir sin problemas, Diego, por favor. Ok.
Este sería el resumen, como yo les había dado un pequeño resumen respecto de la metafísica y la epistemología, este sería un poco el resumen objetivista, digamos, respecto de la ética. La razón del hombre es la única fuente que le permite juzgar valores y guiarlos hacia la acción. Un estándar de ética correcto es la supervivencia del hombre como hombre, es decir, lo requerido por su naturaleza para sobrevivir como un ser racional, y no la momentánea supervivencia física como un bruto sin mente. La virtud básica del hombre es su racionalidad, y sus tres valores fundamentales, la razón, propósito y autoestima. El hombre es un fin en sí mismo. Esta frase, diría yo que es si tuviera que resumir todo esto, lo resumiría en esa frase, que el hombre es un fin en sí mismo, y no un medio para los fines de los demás, que debe vivir por su propio propósito sin sacrificarse para otros o sacrificar a otros para sí. Debe trabajar por su propio interés racional y lograr su propia felicidad como el propósito moral más alto de su vida. Así el objetivismo rechaza cualquier forma de altruismo que dice que la moral consiste en vivir para otros o para la sociedad. Quiero aclarar que en el caso del altruismo, Ayn Rand, digamos, da bien la definición de altruismo, que tiene que ver no con ayudar a alguien en particular, si se lo merece o si uno lo considera válido, sino como un sacrificio donde uno prácticamente pierde o puede inclusive arriesgar su vida por un desconocido o por alguien que no tenga valores o que no se lo merezca. Hay mucho escrito al respecto y Ayn Rand es una gran crítica del altruismo, y es más, considera que el altruismo es una especie de virus que tenemos los seres humanos desde hace miles de años en cuanto al pensamiento de la ética, y nos respaldamos cuando queremos justificar algún acto como moral, lo respaldamos diciendo que es un acto altruista, que en el fondo significa un acto de autosacrificio. Bueno, y acá entramos un poco en lo que es política, donde ya la cosa se pone un poco más escabrosa y donde ya de alguna manera uno empieza a hablar de ciertos principios que están un poco más en el día a día y que nos tocan a diario. Voy a ir un poco para atrás para mostrarles, a ver, este gráfico, de nuevo, para que lo tengan un poco en mente. Fíjense que la política, de alguna manera, depende de la ética que hayamos escogido como válida. Es decir, la política está sustentada en la ética. Depende de la ética. Si uno tiene la ética del altruismo, tendrá una política relacionada con el altruismo. En cambio, si tiene una ética objetivista, es decir, más racional y más basada en valores racionales, va a tener una política relacionada con ese tipo de ética, y en este caso les voy a presentar lo que significa la ética para el objetivismo. Perdón, la política. Y acá otra vez, digamos, si uno sigue la línea pura, quizás se hace un poco aburrido. Les voy a explicar un poquito cuál es digamos, lo que está hoy de moda. Hoy está de moda, de alguna manera, algo muy contrario al objetivismo, que es el populismo. El populismo se podría, de alguna manera, armar en cada una de las piezas o de las ramas de la filosofía, casi con cuestiones antagónicas al objetivismo. Es decir, en el caso de la metafísica, el populismo está basado en subjetivismo. En el caso de la epistemología está basado en el misticismo, que obviamente después cada uno puede si quiere analizar y profundizar, digamos, pero para quien pueda comprender un poco o conozca un poco estos términos, el populismo, que de alguna manera es lo que más, digamos, la estadística más grande, si uno hiciera una encuesta, se encontraría con un gran condimento de populismo en todos nuestros gobiernos y en todas nuestras sociedades. Y en lo que se refiere a la política, el término sería colectivismo. Es decir, estos cuatro ingredientes en este orden dan lugar al populismo, que creo que hoy hay una especie de movimiento bastante fuerte para oponerse al populismo, con bastantes fundamentos, y en realidad deberían, digamos, o suelen tener un fundamento basado justamente en el objetivismo para oponerse y para discutirlo. Pero en lo que se refiere a la política, el término real al que deberíamos oponernos, y fíjense que es muy difícil hacerlo,
es el término colectivismo, es decir, se tiene un concepto del colectivismo tan arraigado y tan profundo y de alguna manera también con una visión muy, digamos, muy buena o muy positiva respecto del colectivismo, que es difícil oponerse al concepto filosóficamente profundo que es el colectivismo. Y eso es un poco lo que voy a hacer en los próximos 5 minutos. Hablar un poco más del colectivismo como concepto filosófico y como algo antagónico al objetivismo, y que a la larga da lugar al populismo, que es cómo se puede materializar hoy nuestros sistemas políticos o inclusive nuestros discursos políticos para ganar elecciones. Es decir, si un discurso es populista, normalmente gana adeptos y gana votos. Entonces, la aceptación del colectivismo no es quizás muy explícita, digamos, es más bien implícita, pero hay una aceptación mayoritaria respecto del colectivismo. Y acá está un poco la definición de la Real Academia Española, para ponernos un poco de acuerdo de qué consideramos colectivismo. Es una doctrina que tiende a suprimir la propiedad particular, transferirla a la colectividad y confiar al Estado la distribución de la riqueza. Eso es, fíjense que eso es lo que dice al respecto del colectivismo. Por eso también es muy difícil oponerse a distribución de la riqueza. Quizás hay muchos principios que los liberales consideramos válidos, pero si tiene una raíz colectivista, automáticamente uno no va a poder oponerse a esos principios porque entran en contradicción con otros principios que uno está aceptando. Es decir, si uno tiene un principio colectivista, aunque no lo diga de manifiesto, va a ser muy difícil que pueda hablar en contra de la distribución de la riqueza o que el Estado tenga que distribuir la riqueza o administrar todos los recursos de una sociedad. Filosóficamente, el colectivismo significa el sometimiento del individuo a un grupo, ya sea a una raza, esos grupos pueden ser una raza, una clase o el Estado. El colectivismo sostiene que el hombre debe estar subordinado a la acción colectiva y al pensamiento colectivo para procurar lo que se denomina el bien común. Otra vez, un principio muy aceptado por todo el mundo, muy difícil de discutir, muy difícil de oponerse, que es el bien común, porque ¿quién puede estar en contra del bien común traducido como el bien de cada uno de nosotros? Obviamente ese tampoco es el objetivo del objetivismo, pero sí el objetivo de desenmarañar y desenmascarar este concepto que en realidad es un concepto que confunde. ¿Cuáles son los principios que derivan de esta visión colectivista? Y estos son he tratado de resumirlos, pero son todos muy poderosos. La sociedad colectiva, la comunidad, la nación, el proletariado, la raza, son la referencia de la realidad y el estándar de valor. Es decir, la realidad no es necesariamente lo que ocurre en la realidad, sino lo que es aceptado por el colectivo, lo que es aceptado por la comunidad, por un grupo o por quien esté gobernando. El individuo es tenido en cuenta solo como una parte del grupo y vale solo en la medida en la que le sirve al grupo. Los intereses o los derechos individuales no deben existir, son mal vistos o están subordinados a lo colectivo. La voluntad o los deseos de la mayoría son la guía de la verdad, de lo que es correcto y por lo tanto de lo que debe hacerse. Los recursos, los objetivos, los esfuerzos y los logros son colectivizados y por lo tanto le pertenecen al grupo. Para reclamar un derecho hay que mostrarse perteneciente a un grupo y demostrar una necesidad, y las necesidades son colectivizadas y generan derechos. Acá hay otros más, no los quiero aburrir, pero se dan una idea respecto de que el colectivismo, aunque uno no use esa palabra, en el fondo le está diciendo al individuo que está subordinado a un grupo y en definitiva terminan dividiendo a la sociedad en grupos. Y si usted no pertenece a ningún grupo, o club, o sindicato, o partido político, o colegio, o el grupo de la escuela, o del barrio, entonces es muy difícil que sean reconocidos ciertos derechos, porque los derechos en general son manifestados, reclamados en grupo. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener este pensamiento? El individuo pierde sus derechos individuales, la sociedad se fracciona en grupos, lo que estoy diciendo, los funcionarios incrementan su poder, aumenta la corrupción, se obliga al individuo a justificar sus actos demostrando sacrificios a la comunidad,
lo correcto no coincide con lo políticamente correcto. Fíjese que ya el solo hecho que exista la palabra políticamente correcto nos está demostrando de que lo políticamente correcto no necesariamente es lo correcto, sino que es lo que hay que decir, aunque no sea lo correcto. Disminuye la genuina voluntad humana de ser solidario, ya que ésta se ha transformado en una obligación moral. Fíjense que no hay mejor forma de quitar toda acción voluntaria, humanitaria, que obligar a la gente a hacer las cosas, por más que éstas sean con un objetivo bueno, humano, etcétera, etcétera. Es decir, a quien le ponen un revólver en la cabeza para obligarlo, lo quitan de todo mérito y de toda aceptación. Diego, perfecto. Ay, perdón, tenemos preguntas. Si quieres terminar el punto y vamos directo. No, son, digamos, si quieren los dejo ahí como para que lo vayan leyendo. Si hay alguna pregunta, hay mucho más para hablar, digamos, o sea, vuelvo a repetir que esto es una pequeña introducción. Claro. Comienzo a leer las preguntas, pero lo que sí te ruego es que por favor seas un poco breve al responderlas, porque realmente nos comenzaron a llegar muchas más. La primera pregunta viene de parte de Juan y dice, muchos latinoamericanos que aman su libertad son a su vez religiosos, mayormente católicos. ¿Cómo se hace para explicarles que valoren el objetivismo? Gracias, Juan. Bueno, a ver, en principio, primero que las religiones han sido, históricamente, son una filosofía. El único condimento que tiene quizás una religión, y a veces al borde de transformarse, o siendo a veces un dogma, aceptan ciertos principios por cuestiones que no necesariamente son el juicio propio. Hay objetivistas, muchos objetivistas que son a su vez religiosos y que en todo caso ponen cada cuestión en su lugar. Digamos, el objetivismo no está en contra de la religión en sí misma como una cuestión quizás profunda, personal en cuanto a los misterios de la vida, pero de alguna manera como para poner una línea de división, mantener a la fe como una cuestión de creencia y no necesariamente como un conocimiento acabado de la realidad. Es decir, es lógico y es correcto, y todos estamos de acuerdo de que hay muchas cosas que desconocemos en este mundo. De hecho, Ayn Rand denominó a la filosofía objetivista como filosofía para vivir en la Tierra, como algo práctico, y dejar las cuestiones que desconocemos en el terreno de las hipótesis, en el terreno de lo que de alguna manera a nosotros nos haga sentir que puede ser la verdad más allá de la vida, o etcétera, etcétera. Quizás Ayn Rand ha sido mucho más dura de lo que yo estoy diciendo respecto de este tema, pero es un poco la posición personal que tengo respecto de lo desconocido. Si uno mantiene la fe como cuestiones dentro del terreno de lo desconocido, y no como un conocimiento acabado para manifestarse, entonces, digamos, no habría un conflicto profundo, y de hecho existen muchos objetivistas que quizás tengan un grado muy grande de religioso. Gracias. La siguiente pregunta viene de parte de Marcela y dice, claramente muchos problemas que vemos ahora son debido a que políticos han reaccionado a ellos usando la emoción o los sentimientos, en vez de usar la razón, como por ejemplo el caso de los refugiados sirios. Pero ¿cómo lo podemos cambiar eso? ¿Cómo se puede enseñar a una persona a usar la razón en vez de sus sentimientos? Bueno, a ver, en primer lugar, los políticos, lamentablemente, o quizás sea lo lógico, no nos están guiando. Los que nos guían son los filósofos. Los políticos tratan de identificar el pensamiento de las personas. De eso viven, es decir, un político que no gana elecciones o que no es popular no existe. Por lo tanto, si queremos cambiar ese pensamiento, debemos hacer lo que estamos haciendo ahora. Es decir, difundir estas ideas, entender que, y poner cada pensamiento y cada principio en su lugar, y aplicarlos a cualquier tema, por ejemplo, al tema de los refugiados, al tema de los inmigrantes, al tema que a ustedes se les ocurra. Yo no sé si se alcanza a interpretar la potencia que tiene una filosofía y un pensamiento como el que yo estoy explicando, para poder aplicarlo a cualquier disyuntiva y a cualquier cuestión de discusión, pero les puedo asegurar que estos principios son la fuente que le van a permitir a uno tomar una posición más concreta, más real, más correcta respecto de los temas.
No sé si eso aclara la pregunta. Es decir, Sí, tenemos que ser más filósofos y tenemos que educar más a las personas para que después los políticos cambien su discurso. perfecto. La siguiente pregunta viene de parte de María Celsa y dice, ¿cree usted que cada uno debe trabajar en su persona para lograr las virtudes en sí mismo y de ese modo transferirlo a la sociedad? Que una sociedad negativa, violenta, es aquella en que sus integrantes han perdido estos valores. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo que uno mejor puede hacer es cultivarse a uno mismo para después ser una buena persona en todos los aspectos. Normalmente asociamos la idea de buena persona a aquella que le hace bien a los demás, pero en realidad para ser una buena persona primero hay que hacerse bien a uno mismo, es decir, primero hay que construirse a uno mismo correctamente, hay que crear su propio carácter, como dice Ayn Rand, su propia personalidad, y para eso uno necesita objetivismo. Recién ahí, cuando uno tiene bases sólidas del conocimiento, de la realidad, de lo que es la razón, de lo que es la ética, un ciudadano objetivista es un ciudadano que no va, digamos, que va a ser un excelente ciudadano para cualquier sociedad, porque es un ciudadano que va a respetar los derechos de todo el mundo y además va a intentar vivir por sus propios medios, asociándose con los demás de una forma voluntaria, sin usar la violencia, etcétera, etcétera. José pregunta, ¿cómo enfocarías la ética en los negocios? En realidad, a ver, la ética de los negocios casi diría que es una redundancia. Los negocios tienen que ser éticos. El negocio tiene que ser un beneficio para ambas partes. Si ambas partes buscan su propio beneficio desde el punto de vista objetivista, ya están siendo éticos en la medida en que no perjudiquen a un tercero o por supuesto a la otra parte. Inclusive, aunque la otra parte no se dé cuenta, por una cuestión de honestidad y de autoestima, un objetivista haría negocios siempre por beneficio mutuo. Es decir, totalmente lo contrario de lo que se piensa, el mundo de los negocios, porque a veces la palabra negocio suele sonar peyorativa, es el mundo de las voluntades mutuas y de los beneficios mutuos. Es lo que en definitiva mueve al mundo en el sentido correcto. Con lo cual la ética de los negocios para mí casi es una redundancia. Hacer negocios y ser ético son dos cuestiones de la misma moneda, digamos. Todos estos valores hay que aplicarlos tanto para uno como para su socio, que es en este caso con quien está haciendo algún tipo de transacción. Y no vale solamente para los negocios, sino también para las relaciones emocionales y en general para las relaciones en la sociedad. Tomás pregunta, la verdad me declaro un ignorante del objetivismo. Ciertamente este webinario me ha orientado al respecto. Mi pregunta, ¿hay discusión entre objetivistas y economistas austríacos por la teoría del valor? Los objetivistas dicen que este es subjetivo y los objetivistas de que esto es objetivo. Pero además los objetivistas rebaten la teoría objetiva marxista. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es una buena pregunta. Ayn Rand, de alguna manera, como una gran filósofa, ha definido, y a veces en algún caso, redefinido algunos conceptos y algunos términos. No hay verdaderamente digamos, una diferencia en cuanto al contenido de lo que estaba mencionando en la pregunta respecto del valor objetivo o subjetivo, sino yo voy a aclarar un poco el punto. Ayn Rand considera que hay tres tipos de valor. El valor objetivo sería el valor que realmente tienen las cuestiones y que además son valores que, a pesar de llamarlos objetivos, porque se refieren al objeto, pero también se refieren a la evaluación propia, es decir, a la evaluación del sujeto, es un valor, digamos, de relación entre el sujeto y el objeto. Es decir, algo puede tener un valor para uno, pero no un valor para otro, porque quizás están en distintos tipos de vida o lo que sea. En ese sentido, Ayn Rand llama valor objetivo a lo que le suelen llamar la escuela austríaca el valor subjetivo, es decir, porque se refiere al valor que uno le da a las cosas. Simplemente es un cambio de términos y no veo una gran contradicción o una gran contraposición de ideas. Simplemente creo que Ayn Rand habla de tres valores y eso me parece que echa un poco más de luz al respecto. El valor objetivo, que sería el correcto, que tiene que ver con la relación entre el objeto
y el sujeto. Objetivo porque se refiere a algo concretamente que tiene esa relación y no a algo inventado. Para Ayn Rand y para el objetivismo, lo subjetivo generalmente tiene que ver con algún invento de la conciencia, no simplemente con cuestiones pertenecientes al sujeto. Respecto del valor subjetivo, para Ayn Rand, para el objetivismo, es justamente eso, es simplemente tener el capricho de que algo tiene un valor simplemente porque uno considera que tiene ese valor. Y lo que la teoría económica, digamos, austríaca, considera valor objetivo, que es lo que considera el marxismo, que tiene que ver, Ayn Rand lo llama el valor intrínseco, es decir, el valor propio del objeto, pero sin ningún tipo de relación con el sujeto. En ese sentido sería un valor que solamente le pertenece a ese objeto y por lo tanto sería el mismo valor para todos los individuos en la Tierra, es decir, un valor propio, como adherido al objeto. No sé si lo respondí muy rápido, pero esa sería un poco la respuesta. Hay algo escrito al respecto, obviamente, si quieren profundizar. Pero no veo, digamos, para resumir, no hay contradicción, no hay una gran contradicción, sino una contraposición de términos respecto a la escuela austríaca o liberal de la economía, pero sí la hay, obviamente, respecto de la escuela marxista. Absolutamente, como Perfecto. Marcel dice, opino que las reglas de juego político actual dan muchos incentivos para que los políticos actúen de manera que usted mencionó antes. ¿Es que hay manera de modificar las reglas del juego político para que sea más atractivo usar valores objetivistas en la política? Y bueno, fue un poco lo que contesté antes. Obviamente, digamos, sin darnos cuenta, tenemos una visión colectivista o populista respecto, y si uno va más profundo, altruista respecto de la ética. Esto hace que nos predispongamos a recibir discursos políticos en ese sentido y consideremos valiosas las políticas públicas relacionadas y basadas en esos principios. Vuelvo a repetir que la única forma en la cual eso se puede revertir es que la gente deje de levantar aplausos con discursos populistas y comience a levantar aplausos con discursos objetivistas, para ponerlos en forma extrema, cosa que evidentemente no lo veo hasta dentro de varios cientos de años. Pero ese es el camino, es decir, entender que no tiene nada de malo luchar y trabajar para uno mismo, porque en el fondo eso es lo que todos sabemos que hacemos, y que no hay una dicotomía o digamos, algo que uno tenga que elegir entre beneficiarse a sí mismo o beneficiar a los demás. En una sociedad objetivista, llamémosle, el beneficio mutuo sería la moneda corriente. Entonces, en un mundo donde consideramos que el beneficio propio va en contra del beneficio de los demás, obviamente es un buen caldo de cultivo para que los políticos tengan los discursos que tienen y para que las políticas públicas terminen siendo populistas y para que los impuestos aumenten terriblemente y para que nos terminen sacando vía impuestos toda nuestra productividad y todo el esfuerzo que pueda llegar a hacer cada uno, etcétera, etcétera, y que los valores no vayan hacia quienes producen, sino que vayan en el sentido contrario. Andrea pregunta, me parece que tanto el objetivismo como la Escuela Austríaca de Economía en la última instancia abogan por el individuo. De hecho, Rand admiraba el trabajo de Mises. Sin embargo, en los últimos años he visto que en las liberales críticas entre ambas corrientes, lo cual es válido porque siempre es bienvenido al debate. Una de las críticas más fuertes es con el objetivismo, es el énfasis en la razón aristotélica. ¿Qué opinión le merece esta crítica? ¿Puede llevarse al extremo la razón? A ver, empiezo por la última parte. Sí, puede llevarse al extremo la razón, porque la razón llevada al extremo en forma correcta no tiene absolutamente nada de malo. La razón, como dijeron por ahí, una persona mala puede usar la razón para hacer el mal. Ese no sería el uso correcto de la razón. Podríamos llamar que no son acciones o actitudes racionales. Actuar para hacer el mal. La filosofía hay que tomarla en su conjunto y no simplemente quizás una parte como para llamar luego a cualquier acto premeditado un acto de la razón. Un acto que vaya en contra de la vida propia o en contra de la vida de los demás es un acto irracional porque en el fondo es un acto que se contradice a sí mismo. Y respecto del otro tema, respecto del objetivismo y el liberalismo o la escuela austríaca
o todo ese pensamiento, Ayn Rand, digamos, a ver, la gran crítica de Ayn Rand respecto de la economía, fíjense que la economía es una rama dentro de la política. O sea, la economía en sí misma ni siquiera es una rama completa de la filosofía, con lo cual tener una ciencia como es la economía, algo tan complejo, dentro de la política, y a su vez no tener un principio filosófico que lo sustente, o a veces tener un principio filosófico en contraposición, o que se contradiga, es algo que realmente, digamos, va a tirar abajo cualquier intento por difundir esas ideas. Entonces a Ayn Rand, lo que la crítica de ella fue decir que la economía austríaca, de todos los autores liberales, no ha sido correctamente sustentada en términos éticos. Y muchas veces ha sido sustentada en términos éticos contrarios al objetivismo, sin darse cuenta, por supuesto, con lo cual la crítica podría ser que le falta un condimento y un fundamento más objetivista a los economistas liberales y al pensamiento liberal. Y para decirlo muy, muy directamente, la verdadera base intelectual para un economista, y más para un economista liberal, o para una persona liberal, debería ser el objetivismo. Porque si no, en algún punto, si quiere justificar los principios económicos liberales en base a principios colectivistas, en algún punto esa contradicción se nota. Y en un debate entre una persona socialista con principios colectivistas y un economista liberal con principios también colectivistas, se nota la contradicción de este segundo, se nota la contradicción del liberal, y es más fácil encontrar la contradicción que encontrar el error de principios. Entonces, esa fue la gran crítica de Ayn Rand respecto de la defensa de ciertos principios liberales sin tener una base objetivista o una base ética, epistemológica y metafísica más profunda. Oscar pregunta, ¿cómo se puede hacer atractivas en políticas estas ideas? En realidad deberían tener todo lo atractivo que cualquier dueño de una idea pueda expresar. Estamos hablando de estar a favor de la vida, del respeto, estamos hablando de que la sociedad sería realmente fantástica, sin ningún tipo de uso de la fuerza, que las personas podrían desarrollarse en forma voluntaria, que las personas podrían alcanzar su máximo potencial. Estamos hablando de dar respuesta a cualquier disyuntiva ética. Estamos hablando de valorar al ser humano de la forma más profunda en la que se lo pueda valorar, que es a través o desde el reconocimiento de que el ser humano es un ser racional, porque si el ser humano no fuera racional, no es un ser humano. Es decir, fíjense que muchas veces se dicen, tal persona es muy humana, y generalmente suelen dar una explicación más quizás emocional o de otro tipo, cuando en realidad los actos o lo que hacen humano a la persona es el uso de su razón. Con lo cual, digamos, si uno quiere ponerse hasta romántico respecto o entrar un poco en el terreno del arte, acá hay muchos elementos para hacer esto más vistoso, más coherente, más sano para la mente humana, menos contradictorio, estar a favor de la vida, no solamente a favor de la vida, de los grupos minoritarios, de los excluidos, sino también a favor de los virtuosos, a favor del éxito, no solamente tratar de reconocer cierta virtud en el fracaso, sino reconocer cierta virtud en el éxito, y en todo lo que signifique cuestiones positivas para el ser humano. Con lo cual, en el fondo, no hemos sabido fundamentar estos principios, o expresarlos, o integrarlos de la forma correcta, para poder llevar esto inclusive al terreno emocional. Y yo creo que ese es el futuro, digamos, del objetivismo. Poder hacer un puente entre lo que hoy quizás considera la gente como algo válido, porque en el fondo los principios fundamentales creo que estamos más o menos de acuerdo, a favor de la vida, a favor del respeto, pero fundamentarlos de esta manera debería emocionarnos y debería de alguna manera uno pensar que encontró la forma en la cual nada es contradictorio. José pregunta, uy Dios mío, tenemos bastantes preguntas. Se pregunta, ¿quién consideras quién es el máximo exponente del objetivismo?
bueno, obviamente, si no quedó claro que es Ayn Rand, este, ella fue la que creó el objetivismo desde cero y ella nació en el 1905 y fue la autora total y absoluta y basándose fundamentalmente en los principios aristotélicos que de alguna manera se oponen desde la raíz prácticamente a los otros principios que son más bien de origen de Platón. Con lo cual, digamos, a partir de Ayn Rand como precursora de todo este movimiento, o esta filosofía, esta forma de pensar, y su padre, digamos, que fue Aristóteles, a quien ella reconoce como su gran maestro, y a partir de ahí, bueno, pensadores que no son muchos los que hay en el mundo, quizás estudiosos en profundidad, que irán surgiendo en la medida en que la gente vaya conociendo esto, pero obviamente hay movimientos mundiales respecto al objetivismo que están creciendo exponencialmente. Andrea comenta, solo un comentario. En habla hispana, me atrevería a nombrar a Ricardo Manuel Rojas como representante del objetivismo hoy en día. Y Exactamente. Agustina Vergara ¿Sí? dice, hoy por hoy el mayor exponente del objetivismo es Jaron Brooke, y desde la muerte de Ayn Rand fue Leonard Peikoff, que ya se retiró de la filosofía. Sí, digamos, Leonard Peikoff fue discípulo y vive todavía y realmente es genial, es genial. Yo al principio pensé que, bueno, que de alguna manera era una copia, pero obviamente comprendió perfectamente los principios del objetivismo y ha escrito mucho al respecto. Jaron Brook también, bueno, está como presidente de la Ayn Rand Institute, que yo tengo el logo ahí a la derecha. Y hay muchos otros movimientos de fundaciones que, que llevan, digamos, el objetivismo a todos lados. Y bueno, acá en Argentina también está Rojas, gran amigo mío, que inclusive ha escrito un libro al respecto. Hay muchos pensadores, digamos. Por supuesto que cada uno le dedicará el tiempo que puede a profundizar y a difundir estas ideas. Iván pregunta, ¿los objetivos últimos de la vida acaso no están dictados por los sentimientos en vez de la razón? Qué romántico. Eh, Obviamente que no, digamos, o sea, uno los puede presentir, como decíamos, si uno se basa en las cuestiones básicas, digamos, las sensaciones básicas de placer y dolor, son las que nos mueven. Eh, pero de alguna manera eso puede llevarnos, es difícil que nos guíe realmente hacia una felicidad más profunda. Y la felicidad profunda no es algo fácil de conseguir. Con lo cual, guiado solamente por los sentimientos o por las emociones, no va a tener uno un panorama de corto, mediano y largo plazo respecto de los valores que debe perseguir y del camino que lo pueden guiar hacia esa felicidad que Ayn Rand ha escrito bastante al respecto. Muy rápidamente lo define como una alegría no contradictoria, que no se contrapone con ninguno de sus valores. La felicidad como fin último, digamos, del ser humano para vivir en felicidad y en plenitud, sí es el valor supremo, pero sería muy difícil de conseguirlo exclusivamente basándose en las emociones o en los sentimientos. Diego dice, siempre es interesante cómo el colectivismo cubre el supuesto bien común, pero ¿cómo se razona el valor de las necesidades individuales ante las políticas públicas? Y bueno, justamente esa es una de las batallas que tiene el objetivismo, es decir, el bien común. Hace poco a mí me tocó dar una charla de 10-12 minutos tipo TED, que quizás se suba a YouTube en breve, tratando de desmistificar el concepto de bien común. El bien común es considerado una guía colectivista para guiar nuestras acciones y es un error. Por lo tanto, porque no es una guía, porque es difuso, por una serie de cosas, si suben esa charla a YouTube quizás la puedan escuchar. El bien común no nos guía y es más, se contrapone y va en contra, digamos, muchas veces, del interés personal, porque prácticamente la traducción del bien común es que tus actos son justificados o deben ser justificados más bien por hacerle bien a los demás y no por hacerle bien a uno mismo.
Y la última pregunta de esta noche es, la tiene Rubén. ¿Cuáles son las diferencias entre un libertario y un objetivista? Y bueno, es un poco lo que yo había remarcado antes. Ser libertario prácticamente lo pone a uno en el terreno político o muchas veces económico solamente y le quita una visión más amplia de una filosofía más completa. Digamos, quizás si uno no lo sabe y uno es objetivista sin saberlo, puede fundamentar bien la defensa de de los derechos individuales y muchos otros principios que están compartidos obviamente por el objetivismo, pero también quizás puede caer en fundamentos o en justificaciones o en debates con fundamentos equivocados, justamente por no tener una base filosófica más profunda. Y muchas veces un liberal con poco conocimiento filosófico o ético puede a veces dar inclusive los argumentos contrarios que terminan llevándonos en la sociedad actual a que los liberales somos muy pocos en este mundo, dependiendo del país por supuesto, pero en general no hemos ganado las batallas o las discusiones intelectuales justamente porque nos falta, a mi criterio, un fundamento más profundo que lo da sin duda el objetivismo. Entonces esas serían las diferencias, digamos, simplemente una diferencia de marco y habría que ver en cada libertario en particular cuáles son sus fundamentos que utiliza para esas ideas que a mi criterio son fundamentalmente políticas y no de orden éticas o metafísicas o epistemológicas. Y sin esas tres herramientas es difícil que pueda tener un discurso del todo coherente o irrefutable. Muchísimas gracias, Diego, por este increíble webinar que hemos tenido en esta noche. Muchísimas gracias también a ustedes por todas sus preguntas y por la atención que han tenido a lo largo de estas casi 2 horas de webinar. Les recuerdo que las diapositivas las estaremos enviando al final de esta charla y muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, fue un placer.